Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Electronic Board. Si habéis dado clic a este vídeo es probable que tengáis algún problema con un variador de frecuencia o simplemente tenéis curiosidad por saber cuáles son los fallos más frecuentes de este tipo de equipos. No os preocupéis, estáis en el sitio adecuado, hoy vamos a hablar de esto y además de cómo funciona el proceso de reparación de los variadores de frecuencia en Electronic Board. Dentro vídeo. Bien, el primero de los fallos sería el fallo por bus alto. Este tipo de fallo ocurre cuando hay un pico repentino de voltaje en la línea de corriente alterna, o bien cuando la carga del variador continúa girando a una velocidad más alta de la que hemos consignado al motor. Cuando esto ocurre, el variador de frecuencia activa el fallo de bus alto y desactiva los IGBTs. Con eso lo que pretende es evitar que se quemen o que hayan problemas en los componentes internos del equipo. Para evitar este tipo de problema tienes que asegurarte de tener una fuente de alimentación estable y de ajustar un tiempo de desaceleración adecuado para el motor. También puedes utilizar a modo de prevención dispositivos adicionales, por ejemplo de frenado dinámico o circuitos de control de potencia regenerativa. Otro fallo muy común es el sobre o el bajo voltaje. Un voltaje demasiado alto o demasiado bajo impide funcionar al variador. Si ocurre un problema de voltaje durante el arranque, es probable que se deba a una mala calidad de la fuente de alimentación o de la alimentación propia que le llega al variador de frecuencia, llegando incluso a quemar el equipo. En el caso de bajos voltajes, también se pueden deber evidentemente a la fuente de alimentación, pero muchas veces nos encontramos que se debe a una conexión defectuosa. Muchas veces la fuente de alimentación se encuentra a una distancia considerable del variador y eso hace que se pierda potencia durante esa distancia de cableado. En Electronic Board siempre recomendamos que la distancia de la fuente de alimentación a un equipo no supere los 9 metros. El fallo en los condensadores. Los condensadores, que todos conocemos, son uno de los componentes más habituales de encontrar en los variadores. Este tipo de componentes puede fallar por muchas razones. Una de ellas, por fin de la vida útil. Los condensadores tienen una vida útil mucho más corta que el resto de componentes y hagamos un buen o mal uso del variador, acabarán fallando. Además, los condensadores son extremadamente sensibles a la temperatura. De hecho, si os fijáis en ellos, siempre ponen una temperatura máxima de trabajo. Si superamos esta temperatura, es muy probable que acaben fallando. Y podemos superar esta temperatura por suciedad en el equipo, por una ventilación inadecuada o por sobretensiones, etc. El entorno en el que se encuentran instalados los variadores de frecuencia puede tener un impacto muy significativo en su rendimiento. Factores como la temperatura, la humedad, la presencia de polvo, vibraciones excesivas o corrosión, virutas, etc., pueden afectar muy negativamente al variador. Esto puede provocar aumentos de temperatura, cortocircuitos, bajo rendimiento de los procesadores, con lo cual pensamos que es esencial proporcionar un ambiente adecuado, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para evitar posibles problemas relacionados con el entorno. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con un problema de estos? Pues tenemos dos opciones. Una, comprar un variador nuevo, o dos, repararlo. La reparación electrónica industrial es una alternativa sostenible, económica y mucho más rentable que la compra de un variador. Además de ayudar al planeta, de no tener que producir de más, es una alternativa que nos deja el variador prácticamente en las mismas condiciones que si comprásemos uno nuevo. Además, en nuestro caso, damos una garantía exactamente igual a la del fabricante, con lo cual podemos poner la máquina en marcha sin la necesidad además de tener que hacer ese desembolso de un variador nuevo. Y cuando no tenemos tiempo para esperar el tiempo que tarda una reparación, ahí tenemos dos opciones más. Una reparación express, en la que ya sabemos que nuestro cliente tiene máquina parada, con lo cual tenemos que ir mucho más rápido y darle mucha más prioridad a ese equipo. Siempre diremos el plazo de entrega para que el cliente se pueda planificar, evidentemente, o si no, intercambios o venta de equipos reacondicionados, que no dejan de ser exactamente lo mismo con la reparación. Cogemos esos equipos que no funcionan, los reparamos y los guardamos en nuestro stock. Cuando un cliente tiene la necesidad de un variador de ese tipo o de un equipo de ese tipo y no puede esperar, nosotros lo que hacemos es un intercambio. Le entregamos la unidad que funciona reparada en nuestro taller y él nos entrega su unidad averiada. Esa unidad la vamos a reparar y la vamos a mantener en nuestro stock para cuando ese cliente u otro tenga otra necesidad.
Bien, pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que si estabais aquí por curiosidad ya tengáis todas las dudas resueltas, y si estabais aquí porque tenéis un problema con un variador, no dudéis en escribirnos o llamarnos ahora mismo. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, darle un like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.